Shabbat Shalom a todos, Javerim, Bejaverot, Almedén de Yeshua Shel Torah. Estamos con la ayuda del Eterno, pues tuvimos que buscar la manera tuvimos que buscar la manera de poder transmitir para estar con ustedes y poder compartir la enseñanza de este Shabbat. Estamos sin internet en la zona. Hicimos el reporte, pero nos comunicaron de que hay un desperfecto en las zonas de la red de internet por la zona. Supuestamente hasta en 3 horas va a quedar resuelto. Y bueno, entonces empezamos a buscar la manera, encontramos cómo, y pues estamos transmitiendo mediante un equipo de celular para el YouTube y otro equipo para el Facebook, ¿sí? Con internet de teléfono, lo cual quizás no permita que salga una transmisión fluida y bastante, pero pues estamos haciendo el esfuerzo para que se pueda tener esta tarde, amados, con ustedes el comentario de la parasha. No quitamos más el tiempo, pueden sentarse. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. De hecho, muy pocas personas, es posible que muy pocas personas puedan conectarse y a otras les rebote al querer conectarse, no lo sabemos, pero pues la enseñanza va a quedar allá y ya después podrán verla. Cuando ya haya el internet adecuado, Suriel ya va a poder retransmitirla por internet y por YouTube y Facebook para que pueda tenerse el alcance de la misma para todos, ¿ok? Estamos con la parashá Noach. Parashá Noach, parashá Noé. Entonces deja, a ver, ahorita te digo. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Ok, ya luego abro la otra. Ok, bien. Bendito sea el Abba, amados Javerim y Javerot. Decimos una bendición antes de comenzar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito sea este eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, nos ordenas el estudio, el análisis, la investigación de las palabras de la Torah. Amén, be amén. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, amados. Es que sí, no todas, porque es que es un enlace de... Bueno, a ver qué hago. Bien. Estamos con la parashá Noach, y la parashá Noach de este Shabbat nos lleva a la lectura. La lectura completa fue de Génesis Bereshit 6:9 a Génesis 11:32. Pero la lectura en su ciclo trienial fue Génesis 11:1 al 32. Y en el final de la lectura de la Torah de este Shabbat, que es la parashá Noach, encontramos el relato de la Torre de Babel, el episodio de la construcción de la Torre de Babel, edificación destruida por el Eterno en los albores de la historia de la humanidad. Se ha convertido en el paradigma de la falta de entendimiento entre las personas. No se entienden porque hablan lenguajes diferentes. No solo es cuestión de vocabulario. El problema está en los conceptos y el significado que le otorgamos a las palabras. En efecto, la torre se derrumbó porque quienes estaban edificando dejaron de comprenderse los unos a los otros. Además, la finalización de este edificio
se había convertido en una obsesión que, según el Midrash, contribuyó para que el individuo le diera mayor trascendencia a la pérdida de un ladrillo que a la muerte de un ser humano. ¿Cuál podría haber sido el propósito del levantamiento de esta torre? Una posibilidad es que sirviera para que las personas pudieran encontrar el camino de regreso a su lugar de origen, ya que debido a su altura podía ser observada desde lejos. Por otro lado, se podría dejar de poblar el resto de la tierra como una consecuencia de ello, ya que todos se concentraban en la misma área del globo. También se señala que la torre servía para espiar a las personas, porque desde su altura se podía tener una vista panorámica de la región. Sería una especie de torre de control. Bien. Hay varias cosas que nosotros podemos ver en esta parasha. En primer lugar, dice que toda la tierra tenía una misma lengua y vocablos unificados. Cuando emigraron desde Oriente, encontraron un valle en la tierra de Shinar. Allí se establecieron, se dijeron entre sí: vamos, hagamos ladrillo y horneémoslo al fuego. El ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de revoque. Dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre para que no nos dispersemos sobre la superficie de la tierra. Hashem descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Dijo Adonai: mira, un pueblo unificado con una única lengua para todos. Y esto es lo primero que han hecho. Ya nada les será impedido de todo lo que planeen hacer. Vamos, descendamos y confundamos ahí su lengua, de modo que nadie entienda la lengua de su compañero. Y así Adonai los dispersó de ahí sobre la superficie de toda la tierra, y cesaron de edificar la ciudad. En esta parasha hay cosas buenas que aprender, pero también cosas incorrectas que no deben hacerse. Una de las cosas que podemos ver, estimados Javerim y Javerot, es que la construcción comienza cuando los hombres emigraron desde Oriente. Cuando ellos salen de Oriente, entonces ellos piensan en edificar algo diferente, algo distinto, en construir esta torre. ¿Sí? Piensan hacer algo diferente. Recordemos que Oriente para nosotros significa el lugar donde está la tierra de Israel. Significa el lugar del Eterno. Significa el lugar de adoración. Oriente. Para todos, en todos lugares, al este siempre nos quedará Israel, la tierra de Oriente. Ellos piensan en construir algo diferente y distinto. Y note, porque aquí hay algo interesante: la ciudad no fue construida con piedra. La piedra significa firmeza. La ciudad y la torre eran construidas con un material diferente, ladrillo. Entonces, estas dos cosas en su aspecto espiritual representan dos fundamentos diferentes sobre los cuales construir.
dos lugares sobre los cuales construir. Una es en la tierra de Oriente, con piedras, con materiales permanentes, y otra es en la tierra de Occidente, con materiales temporales y no firmes. Y esto nos enseña a nosotros, amados Javerim Beaverot, que hay dos maneras de construir nuestra vida. Hay dos maneras de construir nuestro mundo. Hay dos maneras de construir nuestros proyectos. Uno es dentro de la tierra de Israel, en el oriente, en el lugar de adoración, bajo la voluntad del Eterno, dentro de los planes del Eterno, con la bendición del Eterno, buscando la dirección del Eterno. Y otra es la manera contraria y absoluta, donde solo decido yo. Y donde decido yo y no tomo en cuenta a nadie. Porque la Torre de Babel tenía un problema. Aquí aparentemente vemos que dice, toda la tierra tenía una misma lengua cuando emigraron desde Oriente y se dijeron entre sí. Entonces Hashem descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo, miren, un pueblo unificado con una única lengua para todos. ¿Por qué el Eterno tiene que decir esto? Un pueblo unificado con una misma lengua para todos. ¿Sí? Ya nada les será impedido de todo lo que planeen hacer. Vamos, descendamos y confundamos ahí su lengua, de modo que nadie entienda la lengua de su compañero. Oiga, ¿por qué se tiene que mencionar esto aquí? ¿Acaso la unidad es un pecado? ¿Qué nos dice la Escritura? Por allá tenemos en la tradición, en la enseñanza de Yeshua, un texto que nos dice, os ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa y seáis todos de un solo sentir. Entonces aquí, ¿por qué está el Eterno contra la unidad? Aquí no se está hablando de unidad. El Midrash sugiere que la gente de la Torre de Babel querían construir un pilar que sostuviera el firmamento y evitara que el cielo colapsara, cayera e inundara el mundo nuevamente. Es evidente que la Torah no nos contará una historia tan infantil sin intenciones subyacentes. La intención de la historia de la Torre de Babel es que ellos entendieran que la violencia surge porque los humanos son diferentes entre sí. Por tanto, surgió la idea totalitaria con el objetivo de crear una humanidad unificada. ¿Cómo se crea una humanidad unificada? Haciendo que todos se dediquen a lo mismo, pero no por voluntad propia, sino por imposición y obligación. Todos juntos construirían una torre. Durante la torre nacerán personas y morirán sin siquiera ver la estructura terminada. En otras palabras, se trata de una sociedad humana donde el individuo ya no tiene importancia y solo se le da valor a lo colectivo. Esto se expresa en la obra midrashica de Pirkei de Rabbi Eliezer. Ahí leemos, cuando una persona caía de la torre y moría durante la construcción, nadie le prestaba atención. Sin embargo, si un ladrillo caía y se rompía, todos lloraban y decían, ¿cuánto tiempo falta para que lo repongan?
nos damos cuenta aquí que uno de los problemas de la Torre de Babel no era la unidad, sino la uniformidad. Y son dos cosas completamente diferentes. Esta unidad no era unidad producida por algo bueno y el amor entre hermanos, como se dice en la tradición de Yeshua, unidos en un solo sentir, unánimes en una misma cosa. No es el tipo de unidad que hay aquí. Esta unidad es una unidad convenienciera, en donde aunque se omitiera al ser humano y a la persona, importaba el proyecto colectivo. No podemos construir proyectos, sueños, negocios, empresas, si solamente pensamos en nosotros, en mí, como el dueño, como el administrador, como el ejecutivo de la empresa, donde todos van a hacer lo que yo digo porque es mi empresa, es mi torre, es mi proyecto. Y donde no me importa si en construyendo este proyecto me llevo de corbata a la familia, me llevo de corbata mi fe, me llevo de corbata mi ética. Me interesa más mi proyecto, mi negocio, mi empresa. No necesito consejo. Vienen las personas y te quieren aconsejar respecto a tu proyecto, de tu sueño, y te dicen, ¿sabes qué? No me interesa. Es mío. Y lo vamos a hacer así. Recuerde que está escrito que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y el que oye consejo, ¿sí? Esta unidad no era una unidad fraternal, era una unidad convenenciera. Baruch Hashem. Vamos, bajemos, confundamos ahí sus lenguas para que no escuche el hombre el lenguaje de su semejante. Varias preguntas debemos hacernos en este verso. En primer lugar, ¿por qué Adonai habla en plural? La tradición común dice porque era la Trinidad. La tradición mesiánica dice era el Padre y el Hijo preexistente hablando entre ellos. En segundo lugar, ¿por qué es necesario que bajen? ¿Acaso no lo pueden hacer desde arriba? En tercer lugar, ¿por qué la Torah dice que si confunden sus lenguas no van a poder escuchar uno el lenguaje del otro, en lugar de decir que no van a poder entender uno el lenguaje del otro? Esos términos, amados, hay que prestarles atención. En vez de que diga, no van a escuchar, entender el lenguaje del otro, dice, no van a poder escuchar. La respuesta a la primera pregunta es que Adonai habla en plural, al igual que en la creación del hombre, porque Él está hablando con el concilio celestial. Aunque el Eterno, Él es soberano y Él es libre para ejecutar, Él tiene en los cielos un concilio celestial.
llamado por el salmista cuando él dice, Adonai se sienta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses él juzga. Ese término dioses se refiere, amados, al concilio celestial. Y esto lo podemos ver en las Escrituras. Hay un caso donde el profeta dice, y vi al Eterno alto y sublime sentado. Y él preguntó y dijo, ¿quién irá por nosotros? Y un espíritu decía esto, y un espíritu decía lo otro. Y se levantó un espíritu y dijo, yo iré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Y el Eterno le dice, ve y hazlo por nosotros. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es que Adonai habla en plural, porque él está hablando con los ángeles, con los malajim principales. ¿Por qué? Porque si los ángeles fueron socios en la creación del hombre, que sean también socios en lo que se deberá hacer con el hombre por los errores que causa. Además, debido a que las naciones se diferencian principalmente por su lenguaje y cada nación tiene su ángel que lo supervisa, menos el pueblo del Eterno que es supervisado directamente por el Creador, corresponde que los ángeles bajen para conocer a las naciones de las cuales cada uno habrá de hacerse cargo. Respecto a la segunda pregunta, una cosa es actuar desde las alturas y otra cosa muy distinta es descender para ver y entender realmente de qué se trata. Y esto nos muestra que el Eterno, aunque está arriba en los cielos, tiene medios por los cuales Él está metido en toda situación, escuchando y viendo. Y como los ángeles tenían que ejecutar el juicio divino, corresponde que también ellos vean, se involucren y sean parte. Acerca de la tercera pregunta, ella demuestra que el escuchar es visto en el judaísmo como un acto de comprensión y de empatía, y no simplemente como el acto técnico de oír a través del tímpano. Y ese es el motivo por el cual se utiliza aquí el término escuchar y no entender o comprender, para dejar en claro que si escuchamos pero no tratamos de entender en forma empática, a ello no se le puede llamar escuchar. Y lo que provocó la confusión de las lenguas es que nadie logró entender a su semejante, considerándose cual si no lo escuchase, por más que técnicamente sí podía hacerlo. Por eso le llamó Babel, porque allí confundió a Adonai el lenguaje de toda la tierra, y de ahí los dispersó Adonai sobre toda la tierra. Debido a que la humanidad decidió unirse para rebelarse en contra de Adonai, Adonai los dispersó del lugar donde habían comenzado a erigir aquella torre. Y esto nos enseña a nosotros que cuando queremos construir algo, si Adonai no está dentro del plan, dentro del proyecto, dentro del sueño, Él mismo se encargará de detener y de destruir. Y de dispersarlos.
Cuando nos rebelamos contra el Eterno, con ello provocamos que nuestras fuerzas se dispersen, que nuestro pueblo se disperse. En cambio, cuando retornamos a Adonai, nuestras fuerzas espirituales personales y nacionales se unifican, retornando todos al mismo lugar. Entonces, esta parashá, esta lectura de hoy, la construcción de la Torre de Babel, nos enseña, amados, cómo debemos construir adecuadamente dentro de la voluntad del Eterno. Queremos construir nuestra fe, miremos hacia Oriente, al lugar de adoración, al lugar de habitación de Hashem. Queremos construir nuestros proyectos, nuestros sueños, miremos hacia ahí, a través de la emuná, de la fe, a través de la tefilá, a través de la oración. Y no construyamos basados en nuestro propio yo. En el intento de edificar una torre en Babel, y desde cierto punto de vista los constructores aparentaban tener intenciones positivas. Ellos querían llegar hasta Dios. Hagamos una torre que llegue al cielo. Y no parecían pretender independizarse de Él. Pero en el fondo, esa actitud demostraba su autosuficiencia, porque utilizaban medios humanos que rivalizaban con el proceder divino. Mire lo que esto nos enseña. Otra cosa que esto nos enseña: hagamos una torre que llegue hasta Dios. Ellos quieren llegar al cielo, pero lo quieren hacer basados en sus propias fuerzas, en sus propios medios, en sus propios métodos. El Eterno no desea que la gente intente acercarse a Él con criterios personales, sino por todo lo contrario, debía ser notorio que era Él quien tomaba la iniciativa y buscaba al ser humano, porque esa era y es su eterna voluntad. Y lo vemos desde cuando Adán se fue del Edén, cuando Adán pecó en el Edén, cuando Adán transgredió en el Edén. No fue Adán el que buscó al Eterno, fue el Eterno el que buscó a Adán, fue el Eterno el que se acercó a Adán, para que Adán no dijera: por mis fuerzas, por mis medios yo me acerqué a él. Qué interesante es que prestemos atención, amados Kaverim y Haverot, al mensaje de esta parashá. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Es importante esto. Es importante el mensaje que tenemos aquí. ¿Cuántos están entendiendo conmigo esta tarde? Las generaciones de los hijos de Noah
Tuvieron la oportunidad de un nuevo comienzo. Hace rato me hicieron una pregunta. Si los hijos de Noach se salvaron por la fe de su papá o por ellos, por la fe de ellos, se salvaron. Porque si fue solo por la fe del padre, hubiera sido injusto entonces para los demás no haber sido salvos. Entonces, ¿por qué fueron salvos los hijos de Noé? Porque ellos tenían fe y eran igual justos que su padre. Evidencia en la Torá, cuando Noé se embriagó porque cayó en depresión y se embriagó, ¿qué hicieron sus dos hijos? Dos de sus hijos. Fueron donde su padre, y dice la Torá que de espaldas fueron y cubrieron a su padre. Esto muestra los principios éticos, morales y sagrados que tenían los hijos de Noé. Hasta que luego Cam, en el camino, su hijo se corrompió. Entonces, y también lo vemos cuando salen del arca. El Eterno dice, no le dice a Noé, este es el pacto que hago contigo. No, le dice a él, a sus hijos, este es el pacto que hago con ustedes. Entonces las generaciones de los hijos de Noé tuvieron la oportunidad de un nuevo comienzo. Era la oportunidad para hacer las cosas como el Eterno había mandado, es decir, multiplicarse y llenar la tierra. Algunos lo hicieron y comenzaron a poblar regiones antes inexploradas, pero otros se rebelaron y en lugar de expandir sus horizontes, comenzaron a reunirse, estableciendo ciudades amuralladas para defender lo que ellos estaban construyendo. Entonces, Babel significa rebelión, construir, pero fuera de la voluntad del Eterno, fuera de sus principios, fuera de sus ordenanzas, fuera de sus mandatos. Se puede construir y vas a construir, pero del mismo modo que el Eterno paró la construcción de Babel, así también Él puede parar y dispersar lo que no está dentro de su voluntad perfecta. ¿Están entendiendo conmigo, amados Caberín Bejaverot? Todos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. La única lengua que todos los hombres hablaban durante 1996 años fue la lengua original con la cual el Eterno había creado el mundo, la lengua hebrea. Set y Caín transmitieron el lenguaje a sus descendientes y así consecutivamente en una cadena de generación en generación. Varias cosas, varios puntos aquí vemos y que ya he compartido con ustedes muy importantes. Y fue en su salir de oriente, y fue en su salir de oriente
hallaron llanura y se quedaron allí. Cuando sales del terreno del Eterno, cuando sales de las cosas del Eterno, puede que creas haber encontrado muchas cosas bonitas, para asentarte ahí, pero está saliendo de su voluntad. Hay muchas otras explicaciones sobre la Torre de Babel. Según ciertos comentaristas judíos, dicen que los hombres de esa época vinieron con una misma idea en mente y dijeron: Adonai no tiene derecho a reservarse para sí las regiones celestiales. Subamos al firmamento y hagámosle guerra. Según otra explicación, esta frase significa que ellos hablaron contra el ser único del mundo. Según otra explicación adicional, la frase y un mismo propósito significa que ellos dijeron: cada 1656 años el firmamento se desploma, tal como sucedió durante los días del diluvio. Vengan y coloquémosle un soporte. La construcción de una torre en sí no tiene nada de malo. ¿Cuánto tiempo nos queda? El problema era la intención por la cual se hizo. Alguien me hizo otra pregunta: oiga, Morey, respecto a la parashá de hoy, entonces eso de habitar en ciudades y construir edificios y departamentos, eso no está bien, hay que expandirse. Señores, estamos viviendo otros tiempos y hay que leer la Torá en contexto histórico. Hoy en día se construyen altos edificios en las ciudades, dado que ya no hay espacios hacia donde expandirse. Y para expandirse hoy en día no se tienen las mismas condiciones que en los tiempos de ayer. Así que es por necesidad, una cuestión muy diferente, muy distinta. La razón por la que hicieron la Torre de Babel, que no sea la razón por la que tú estás construyendo tus proyectos, tu sueño, tu negocio. Los hombres buscaban hacerse un nombre famoso. Querían exaltarse a sí mismos. Querían llegar hasta los cielos y ser como Elohim. Hacerse un nombre famoso. Recordemos que a nosotros se nos está dicho: todo lo que hicieres, de palabra o de obra, hacedlo todo para la kavod, para la gloria de Adonai. Construye, realiza, proyecta. Es tuyo. Es tu esfuerzo. Pero en todo reconoce la soberanía de la intervención de nuestro Padre Celestial, ayudándote, proveyéndote, sustentándote, bendiciéndote, dándote, otorgándote. Baruch Hashem. Y el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Nótese que este es un
hebraísmo para entender más o menos lo que está sucediendo. Porque definitivamente que el Eterno no bajó a la tierra. Porque si Él baja a la tierra, dice el salmista, a su sola presencia los montes tiemblan. Y si Él bajara, esto explota. Él envió sus ángeles. Aquí se trata de principio de agencia divina. Él envió sus ángeles. Principio de agencia divina. Pero hay algo más interesante dentro del texto. Y el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. ¿Acaso necesita descender para ver cuando Él tiene perfecto conocimiento de todo? Entonces nótese que esto es un hebraísmo que trae algo que enseñarnos y no debe tomarse literalmente. El Eterno está en todo lugar. Este tipo de descenso, cuando habla vamos, bajemos, y ahí confundamos su lengua, según los sabios, es una alusión a sus emisarios, los ángeles, que vienen a representarle. Dice el salmista David: bendecid al Eterno, vosotros sus ángeles, ministros suyos, que ejecutáis la voz de su palabra. Pero esto también nos enseña que antes de emitir juicio, el Eterno desciende bien hasta el fondo de la cuestión, logra un conocimiento cabal del caso antes de emitir un juicio. Por eso dice: vamos, bajemos. Y el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos del hombre. Y después de que descendió y vio, entonces es que Él decidió ejecutar su juicio. Muchas personas emiten juicios sin siquiera conocer a profundidad el caso, nomás porque les dijeron, les chismearon, les comentaron, les hablaron mal, ellos también entonces no es así. Y yo siempre se los he dicho a ustedes: si tus ojos no lo vieron, si tus oídos no lo escucharon, ¿sí? Exacto. No te conviertas en un testigo falso. Esto nos muestra, esto nos enseña aquí el Eterno qué debemos hacer antes de emitir un juicio. Hay que descender bien hasta el fondo de la cuestión, lograr un conocimiento cabal del caso, entender perfectamente el asunto de qué se trata, y entonces luego podrás decidir emitir un juicio. Mientras tanto, no actúes a la ligera. No emitas juicio sin antes saber, porque ocupas un lugar que no te corresponde, el lugar del Eterno. Baruch Hashem. Entonces, amados, ¿qué enseñanza tenemos hoy en esta parasha?
qué enseñanza tan tremenda tenemos en esta parashá para nuestras vidas. Quiere el Eterno que cada uno de nosotros podamos entender, podamos comprender lo que el Eterno nos está hablando, nos está enseñando a través de su bendita Torah. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Yo espero que cada uno de ustedes, juntamente conmigo, hayamos podido aprender lo que esta parashá nos está enseñando. Esperemos, verá, que hay aprendizaje en esto. Hay aprendizaje, hay mucho que aprender en todas las parashot. Y quiere el Eterno que podamos aprender. Bueno, amados Javerim y Javerot, me voy a quedar hasta aquí, ya que el tiempo del consumo del internet adquirido momentáneamente se nos está terminando. Y agradecemos a ustedes el que a través de sus aportaciones nos permiten poder tener para solucionar, porque de lo contrario, pues quién sabe qué hubiéramos hecho hoy, no hubiéramos podido compartir. Pero Baruch Hashem, que hemos podido compartir con ustedes, amados Javerim y Javerot, y que sea el Eterno bendiciendo a todos y cada uno de ustedes, dándoles una semana llena de su gracia, llena de su bendición, en todas las cosas, llena de su provisión. Un fuerte abrazo a distancia a todos, y si el Eterno permite, nos vemos el próximo Shabbat con la bendición de Akadosh Baruj Hu. Leitraot, hasta luego. Ya